Pero me parece que el caso más interesante, señor presidente, y con esto voy cerrando para abrir las observaciones que ustedes tengan o las preguntas, tiene que ver con algo que se le ha prestado poca atención, me parece, en estos días, y que es muy interesante, y es la propia percepción del presidente de la República, del presidente Piñera, para valorar una situación de violación de derechos humanos. Tenemos algo que en derecho internacional es clave, la reciprocidad. Es decir, esto se enseña en la tercera clase a los alumnos del pregrado. En la tercera clase uno dice, ¿cómo evaluar la gravedad de una situación? Es qué ha dicho una autoridad respecto de otro Estado, quién le ha exigido, porque eso pasa a ser mi estándar que se me puede exigir a mí. Eso es reciprocidad. Ustedes saben probablemente que el 29 de mayo del 2018 la Secretaría General de la OEA emitió un informe a través de un panel de expertos independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y ese informe, el presidente Piñera, el 3 de junio señaló, le cito textual, las reprochables acciones de la administración del presidente Nicolás Maduro, que da cuenta el informe de la OEA, ameritan enviar por los conductos previstos por el Estatuto de Roma los antecedentes a la Fiscalía del propio órgano internacional. ¿Por qué les digo que el estándar aquí es interesante? Porque el propio presidente Piñera señaló que un presidente podía ser considerado criminal de lesa humanidad cuando ocurría lo siguiente: cuando habían ejecuciones extrajudiciales, cuando había tortura, cuando había detenciones masivas y cuando había detenciones masivas también de niños, niñas y adolescentes. Y les doy la cifra. En Venezuela se consideró que podíamos estar ante un crimen de lesa humanidad porque en 4 meses se habían producido la detención de 4.000 personas. Niños, niñas y adolescentes detenidos en esos mismos 4 meses, 372. Nosotros en 15 días teníamos 600 niños, niñas y adolescentes denunciados. Tortura sexual, en 4 meses se consideró que podía ser un crimen de lesa humanidad, 26 denuncias de tortura sexual. A los 15 días nosotros teníamos 52 y hace algunos días el instituto nos daba cuenta de cerca de 106. Y torturas en general hoy día 517 querellas. 5 años en Venezuela, 12.000 detenciones en el marco de manifestaciones públicas. Nosotros en 15 días 5.600, en un mes y algo 8.500. En un mes y medio 8.500. Y el presidente Piñera había considerado que 12.000 en 5 años podía ser considerado un crimen de lesa humanidad. Ese es el estándar de gravedad de la cifra. Pero además, y con esto sí cierro, presidente, está el contexto en el que se le imputa a Maduro por parte del presidente Piñera su responsabilidad, y dice que hay 2 hechos que son clave. Uno, que se llevó adelante una política para aterrorizar y someter a la población para que no expresaran su oposición al gobierno. Y el carácter sistemático, el presidente Piñera hace suyo el informe que dice es un cuadro que dé cuenta de un patrón de conducta repetido o la comisión periódica de estas violaciones. Y además señaló que estos actos eran especialmente graves por la actitud que había tenido el presidente Maduro de enviar un mensaje de amenaza, intimidación o agresión. ¿Qué dijo el presidente Maduro? Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, nosotros iríamos al combate. Nosotros dijimos, en Chile tenemos un enemigo poderoso, estamos en guerra. Si ustedes no supieran cuál es cuál, probablemente difícilmente podrían distinguir una situación de otra. Y eso es, me parece, lo más interesante desde el punto de vista de la valoración de la gravedad, que es la valoración de gravedad que ha hecho el propio presidente.
La discusión que ustedes tienen, por lo tanto, señor presidente, no tiene que ver con una discusión técnica sobre sistematicidad, patrones de conducta a nivel de crímenes de lesa humanidad, generalidad, sino olvídense que van a encontrar nuevamente en la historia una operación Cóndor, donde aparecen los documentos y está por escrito. Eso no va a suceder. Lo que ustedes tienen que hacer, sí, es hacer una evaluación política seria de si la repetición de los actos, la continuidad de los actos de violación de derechos humanos en Chile que se mantuvieron en el tiempo podrían haber sido distintas si hubiesen tomado el presidente y sus colaboradores medidas eficaces y oportuna y no haber creado condiciones y haber avalado la conducta de las autoridades que incurrieron en esos actos. Esa es, me parece, señor presidente, la evaluación que ustedes tienen que hacer y yo quedo completamente a su disposición para aclarar cualquier duda sobre lo que he planteado.